Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Los saluda su amigo Elías Huerta Psijas y les doy la más cordial bienvenida a una edición más de nuestra entrevista semanal vía digital sobre los temas más relevantes, más actuales del mundo jurídico, del mundo jurisdiccional y desde luego vinculados pues a los temas que han venido sucediendo a lo largo de este año con la pandemia, con el COVID-19. Y bueno, pues hoy no es la excepción, tenemos una invitada de lujo a quien le damos la más cordial bienvenida para que nos platique de un tema muy interesante como es el de la justicia agraria y vincularlo pues a los tiempos de la pandemia, a los tiempos del COVID-19. Hemos venido entrevistando a operadores del sistema de justicia, de procuración de justicia, en fin, de muchas modalidades, juristas, jueces, académicos, y ahora pues hemos querido invitar a que nos platique sobre este tema muy interesante a la maestra Maribel Méndez de Lara, quien es magistrada presidenta del Tribunal Superior Agrario. Maribel, qué gusto, es un privilegio para nosotros tenerte aquí en Foro Jurídico. Gracias por aceptar estar con nosotros y para que nos platiques pues, sobre la importancia que tiene en el mundo jurídico este tribunal que tú presides, que, pues, que a veces no está muy visibilizado para los operadores del mundo jurídico, del mundo jurisdiccional, y que ya como nos lo irás comentando a lo largo de tus reflexiones, pues es fundamental por el tema de la división de la propiedad en el país, ¿no? Ya tú nos lo explicarás, que tenemos realmente muchísimas hectáreas, muchísimos terrenos que tienen que ver, creo que un poco más de la mitad, con la materia agraria donde tú pues, diriges este importante tribunal. Bienvenida, me gustaría escucharte en algún mensaje pues, de bienvenida, Maribel. Muchas gracias, Elías, por esta invitación, por esta oportunidad de hablar de la justicia agraria y la importancia para el desarrollo nacional. También agradecerte y reconocer la valía de tener espacios como Foro Jurídico en la revista, en este espacio de la entrevista y demás, como un espacio de debate y también de promoción de una cultura jurídica y de legalidad y del Estado de Derecho que fortalece al Estado mexicano. Es una revista que es, digamos, de interés de todos los operadores jurídicos, hombres y mujeres, desde la trinchera que estés, desde el servicio público, desde la abogacía ejerciendo la representación legal, desde el sector privado, porque mes a mes se analizan puntos muy, muy importantes de la vida jurídica del país, de los criterios jurídicos más relevantes del Poder Judicial Federal, también de los tribunales agrarios, porque nos das la oportunidad de participar, y desde luego de los poderes judiciales estatales y tantas ramas del derecho que son analizadas en esta revista que tú conduces. Gracias por el espacio. Y si me lo permites, quisiera iniciar con la importancia que Pero tiene. déjame, Maribel, antes de iniciar un poco por la metodología de los Sí. programas. Primero, bueno, pues darle la más cordial bienvenida y agradecer que se estén conectando con nosotros. Ya más de 70 personas que llevamos ahorita, estamos empezando. Les doy la bienvenida a nuestros amigos, amigas, abogados, abogadas que nos siguen semana a semana, que nos vienen siguiendo desde diferentes puntos del país, a veces del extranjero. Con frecuencia tenemos gente conectada desde Colombia, a veces desde San Antonio, Estados Unidos, casi siempre nuestros amigos en Puebla, en Jalisco, en el Estado de México, bueno, ahora esperemos en Zacatecas, pero Así es. bueno, y sobre todo también darle la bienvenida y agradecer que estén sumados con nosotros, nuestros amigos que a través de Facebook Live pues también nos siguen cada jueves. Déjenme comentarles antes de empezar
que Maribel nos platique sobre la importancia de la justicia agraria en el país, que pues Maribel se ha dedicado prácticamente a su vida profesional a esta materia. Ella tiene 28 años dedicada a la materia agraria, de los cuales 20 ha participado en instituciones de la Administración Pública Federal y ahora de la judicatura en la materia. Ella participó como abogada agraria en la Procuraduría Agraria, también trabajó en la Secretaría de la Reforma Agraria, que hoy es la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial, Urbano, y bueno, tiene una vasta experiencia en esta materia, está entregada en cuerpo y alma, nos consta que es muy apasionada con este tema, ya lo verán ustedes, y bueno, a partir de agosto del 2012 ya fue nombrada por el Senado magistrada numeraria, desde entonces está ahí prestando apasionadamente, insisto, su tiempo, su trabajo, y ya fue ratificada en el 2019 por el Senado. Y en este 2020, sus compañeros del Pleno del Tribunal Superior Agrario, pues la designaron magistrada presidenta para el periodo 2020-2023. Tiene también obra escrita en la materia y bueno, participa también en varias organizaciones de abogadas. Su libro se llama El Ejido y la Comunidad en el México del siglo XXI, la transición agraria 1992-2015. Ya nos platicarás en algún momento de esta trascendente reforma en la materia, y es miembro integrante de la Asociación Mexicana de Juzgadoras, de la Asociación Internacional de Mujeres Jueces. Bueno, y déjenme terminar esta introducción diciendo, y ya lo hemos comentado con nuestros amigos que nos siguen semana a semana, que Foro Jurídico desde hace 4 años, en el mes de marzo, que es justamente el mes en el que se celebra internacionalmente el Día de la Mujer, que Naciones Unidas lo ha venido así celebrando y en todo el mundo, pues ha decidido reconocer a las juristas, a las abogadas que desde diferentes trincheras pues tienen acciones de liderazgo, acciones importantes para proteger, para consolidar el Estado de Derecho, el respeto a la ley y para que México sea un mejor país para todos. Y de manera señalada, que luchan todos los días por la igualdad de género en este país. Así que en este homenaje que cada mes de marzo Foro Jurídico le brinda a nuestras juristas mexicanas, pues en este año 2021, este grupo de abogadas que ha seleccionado el Consejo Editorial de Foro Jurídico, abogados del sector público, abogados del sector privado, pues tenemos a nuestra invitada, a Maribel Méndez de Lara, como una de las abogadas más influyentes de México en esta edición. Así es que felicidades, y a través de ti felicito a todas las mujeres que nos están siguiendo y a todas las mujeres del país. Hemos dedicado las 4 entrevistas de este mes a distinguidas juristas como tú, obviamente que seguiremos después, pero contigo culminamos este compromiso que hacemos cada año de dedicarle nuestras entrevistas de radio, nuestras páginas de Foro Jurídico a abogadas destacadas, líderes como tú, Manuel. Así es que adelante, pues ahora sí te pediría, coméntanos un poco cuál es la importancia de la justicia agraria en el país. Muchas gracias, Elías, por la pregunta tan interesante. Yo también quiero saludar a todo el auditorio y en especial a las magistradas y magistrados agrarios que puedan estar escuchándonos en cualquiera de las vías, por Zoom o por Facebook. Bueno, quisiera comentar la importancia de la justicia agraria para el desarrollo del país, comentarla en 3 vertientes. La primera, tú ya la has señalado de alguna forma. 32,190 ejidos y comunidades en este país son propietarios de 99.4 millones de hectáreas, según el Registro Agrario Nacional. Esto es territorialmente el 51% de la superficie geográfica de México. Y esto además impacta en las entidades federativas. Tenemos 16 entidades federativas
en donde más del 50% de su territorio es propiedad ejidal o comunal. 12 entidades federativas tienen entre el 40 y 49% de propiedad ejidal y comunal, y solo 4 entidades, Ciudad de México, Nuevo León, Tamaulipas y Sonora, tienen entre el 20 y el 34% de su territorio como propiedad ejidal o comunal. Es decir, el régimen de derechos de propiedad mayoritario en México es la propiedad ejidal y comunal y está representada en todas las entidades federativas. Y de ahí hay un primer punto para su importancia. El segundo, los recursos naturales que hay en estos ejidos y comunidades. Quisiera señalar que en la propiedad ejidal y comunal está el 60% de las áreas naturales protegidas del país y en consecuencia en estas se concentra la biodiversidad que tiene México y que lo hace un país megadiverso, ubicado en el 5º lugar a nivel mundial. Pero esta riqueza en biodiversidad natural también expresa una riqueza en los núcleos agrarios cultural, ya que muchos de sus habitantes tienen conocimientos tradicionales que han desarrollado y acumulado durante siglos. El 60% de los litorales del país también colinda con ejidos y comunidades. El 58% de los bosques y selvas de este capital natural tan importante para mitigar el cambio climático también está en ejidos y comunidades. Entonces, tenemos una importancia geográfico-territorial, una importancia por la concentración de recursos naturales y una importancia que le da relevancia en materia de derechos humanos. En el campo viven 26 millones de personas. De estas, 17 millones de personas están en condiciones de pobreza y de estos 17 millones, 5 en pobreza extrema. Entonces, en los ejidos y comunidades vive población en condiciones de vulnerabilidad, que es necesario reconocer y atender a la luz de los derechos humanos consagrados en nuestra Constitución y desde luego en los tratados en los que el Estado mexicano es parte. Entonces, estos 3 aspectos amalgamados le dan una importancia estratégica a los ejidos y comunidades y en general al campo mexicano. Ahora, en la justicia agraria se ponen en juego todos esos derechos de propiedad, de recursos naturales, porque las controversias por tenencia de la tierra también vemos otros vínculos con otras disciplinas jurídicas, con el derecho minero, con el derecho energético, con el derecho urbanístico, con el derecho, digamos, del desarrollo rural sostenible, con las leyes y reglamentos que tienen que ver con el aprovechamiento de los recursos naturales. Por ello es tan importante que en ejidos y comunidades haya certeza jurídica en los derechos de propiedad por todas sus intersecciones con otras actividades económicas y de ahí que trabajamos en el Tribunal Superior Agrario, Elías, como tú sabes, tenemos un Tribunal Superior Agrario y hay 56 tribunales unitarios distribuidos en todo el territorio nacional y una sede alterna en el que trabajamos porque la justicia agraria sea rápida, en un proceso eficaz, respetuoso de los derechos humanos, cercana a la gente, pero sobre todo también que resuelva de raíz las controversias por la tenencia de la tierra. Todavía hoy tenemos... Dime una cosa, Maribel, en estas oficinas, ¿cuántas que son? 56 tribunales unitarios agrarios en todo el país y una sede alterna que corresponde al estado de Aguascalientes. O sea que hay magistrados en cada una de estas sedes y ya hay estados en los que por lo pronto hay más de un tribunal, por lo visto, ¿no?
Así es, Elías, atendiendo a la presencia de ejidos y comunidades, a las controversias, es que hay, por ejemplo, en entidades como el Estado de México, como Jalisco, como Nayarit, como Oaxaca, más de un tribunal agrario. Y en cada uno está presidido por un magistrado o magistrada unitaria. En general, en los tribunales agrarios laboramos 1,500 personas distribuidas en los tribunales unitarios agrarios, cuyo propósito central es brindar una justicia agraria cercana y accesible a la gente y en un lenguaje comprensible, porque así estamos obligados a hablar con, digamos, transparencia y también en un lenguaje ciudadano sin perder rigor jurídico en nuestras resoluciones, pero estamos en todo el territorio nacional. Y aprovecho para comentarte un punto relevante, Elías. Ahí están las sedes de los tribunales agrarios, pero la justicia agraria tiene, digamos, una herramienta muy importante para llegar a los lugares más remotos, que es la justicia itinerante. Y esta justicia itinerante se realiza a través de los tribunales unitarios agrarios que organizan por disposición reglamentaria al menos 4 jornadas al año de justicia itinerante para ir a los ejidos y comunidades y desahogar ahí las pruebas correspondientes sin dictar la resolución. Pero ahí los tribunales llegan a los adultos mayores, hombres y mujeres, a los justiciables que tienen barreras geográficas, económicas para acceder a la justicia y llegar a las sedes de los tribunales. Entonces, en los tribunales trabajamos por una justicia agraria, reitero, rápida y muy cercana a la gente. Aquí en la Ciudad de México, ¿cómo está la configuración de la sala superior? La sala superior se integra por 5 magistraturas numerarias y una supernumeraria. El pleno tiene, digamos, una doble función, una función jurisdiccional para resolver los recursos de revisión que se interpongan contra sentencias de los tribunales unitarios agrarios solo en 3 acciones, que son la acción de conflicto por límites entre núcleos agrarios, restitución de tierras ejercidas por ejidos y comunidades, contra actos de particulares, de autoridades administrativas o jurisdiccionales fuera de juicio y nulidades de actos de autoridad. Es decir, el resto de sentencias de los tribunales unitarios se impugnan a través del juicio de amparo, pero aquí está el Tribunal Superior integrado de esa forma con una función jurisdiccional, resolver su competencia ordinaria, donde destacan estos recursos ordinarios, conflictos competenciales, excitativas de justicia, tiene las facultades para atraer asuntos que por su interés y trascendencia sea relevante, y también de emitir jurisprudencia. Pero el Tribunal Superior Agrario, Elías, también equivale al Consejo de la Judicatura Agraria, porque los tribunales agrarios, a diferencia del Poder Judicial Federal, que sí tienen el Consejo de la Judicatura de forma separada, aquí el Tribunal Superior Agrario ejerce las 2 funciones como tribunal de segundo grado para la competencia ordinaria y como Consejo de la Judicatura Agraria, viendo, por ejemplo, la distritación de los tribunales, su competencia territorial, la designación de magistrados pues corresponde a propuesta del presidente de la República, al Senado y a la Comisión Permanente, pero el Pleno es responsable de las adscripciones, nombramientos de personal jurisdiccional y administrativo, autorizar las visitas de inspección a los tribunales unitarios agrarios por parte de los integrantes del Pleno y, digamos, llevar el seguimiento de la justicia itinerante, entre otras tareas, como Consejo de Judicatura Agraria. Así está funcionando y además tenemos un centro de justicia agraria
que honra el nombre del doctor Sergio García Ramírez, quien fue el presidente fundador de los tribunales agrarios, donde pues es la escuela judicial de los y las servidores públicos que laboramos en los tribunales agrarios, considerando que esta carrera es el pilar para cumplir con los principios de independencia, de imparcialidad y de debida argumentación. Entonces, así se conforma el Tribunal Superior Agrario. Sucede... Perdón, estos principios que nos acabas de comentar, digamos, ¿son los principios que rigen la justicia agraria o hay más o habría que ampliarlos? Bueno, mira, desde luego que rigen la justicia agraria, la independencia tanto interna y externa, independencia de otros poderes públicos y también la independencia interna, porque ningún magistrado o magistrada del Pleno puede, digamos, instruir o siquiera sugerir un sentido de resolución a los y las magistradas de los tribunales agrarios. La imparcialidad respecto de las partes y la debida argumentación. Pero entraré, atendiendo a esta pregunta que me haces, el juicio agrario está regulado en su parte adjetiva o procesal en la ley agraria, en el título 10, en los artículos de 163 a 200. Ahí tenemos todo el proceso del juicio agrario. Y desde luego que hay principios que rigen al proceso, que rigen a la sentencia y que rigen a la ejecución. Quisiera destacar, ya como me lo preguntas, los principios más destacados dentro del proceso del juicio agrario. El primero de ellos, Elías, es el de celeridad. Y este para mí es fundamental. Desde el artículo 27 constitucional modificado en 1992, se dice que se establecerán órganos para la impartición de justicia agraria y establece el procedimiento para la designación de magistrados, pero establece dos principios rectores para la justicia agraria. Una justicia agraria pronta y honesta. Recordemos que en 92 se dio fin al reparto agrario y que veníamos de procedimientos dotatorios o restitutorios de tierras que duraron en ocasiones décadas. Entonces ahora la justicia agraria estamos obligados a cumplir con el principio de celeridad consagrado desde la Constitución y reiterado en la ley agraria. Otro principio que rige el proceso agrario es el de oralidad. El juicio agrario, desde 1992, está regulado como un procedimiento mixto. Hay algunas actuaciones, pero señala la ley agraria que este proceso de juicio agrario debe ser oral, salvo aquellas actuaciones que se consideren darles formalidad escrita. Y esto, Elías, es muy, muy relevante desde mi punto de vista, porque el principio de oralidad consagrado luego en materia penal en la reforma constitucional de 2008 ya viene en la justicia agraria desde 1992. Hoy estamos dando prioridad a revisar ese tema con los y las magistradas de tribunales unitarios agrarios, porque creemos que la oralidad te permite complementar o es un elemento para celeridad, también para escuchar de las partes la naturaleza de la controversia, sus prestaciones, su visión sobre el problema y también, desde luego, y que tenemos un tercer principio, el de amigable composición. En el juicio agrario, las y los magistrados en la audiencia de ley estamos obligados a digamos, exhortar a las partes a llegar a un acuerdo que ponga fin al juicio y también en la ejecución. Entonces, estos principios que rigen al juicio agrario lo que buscan es que el juicio tenga una naturaleza muy ágil, casi sumario, que prácticamente, si vemos la ley agraria, dice que en la audiencia de ley pues se deben incluso desahogar todas las pruebas que por su naturaleza, así dice, lo permitan, y si hay un diferimiento, este no exceda de 15 días.
Y sí, Elías, es un reto enorme, pero estamos trabajando con el compromiso de 1,500 personas que elaboramos en todo el país porque la justicia agraria sea muy ágil, muy rápida, porque cada vez que nos tardamos en un juicio, tiene costos, costos sociales, costos económicos, trasladarte de tu lugar de origen a las capitales o a los lugares sedes para ver el estado procesal. Creemos y estamos convencidos, y así lo compartimos en los tribunales agrarios, que la celeridad es, digamos, el principio predominante en el proceso agrario que nos permite de veras llevar justicia agraria a este sector de la población que vive en el campo en condiciones, digamos, de vulnerabilidad. Pero aquí, Elías, también, si me permites, una acotación. Si bien es cierto que en el campo y en los ejidos y comunidades habita la población más pobre, también, como lo señalé al principio, tienen una gran riqueza en capital natural. En muchos países del mundo, este capital natural está adquiriendo, digamos, preponderancia a los capitales financieros a la luz del cambio climático, ¿verdad? Entonces, creemos que los ejidos y comunidades deben ser considerados agentes del desarrollo y por ello la justicia agraria para ser un acompañante eficaz en todas sus relaciones entre sí, con terceros y con el Estado, para que brinde seguridad jurídica a los actos que realicen, poniendo fin a las controversias que nos son planteadas. Además, conocemos de algunos asuntos de jurisdicción voluntaria. Y Elías, ahorita que tú Oye, Maribel, decías... déjame hacerte Sí, sí, sí. una pregunta derivada aquí de una inquietud de alguien de la audiencia. Bueno, aprovecho, Correcto. te están saludando algunos de los magistrados unitarios de Tabasco, de Tlaxcala, de Guerrero, están sumados aquí, te felicitan y bueno, dan constancia del gran liderazgo que tienes. Tenemos gente también desde Hidalgo, de Veracruz. Bueno, el tema de los tribunales agrarios, pues desde luego pues, es más importante quizá en las comunidades que en los centros urbanos, ¿no? Y bueno, por ejemplo, aquí la licenciada Fabiola Jaramillo de Orizaba está siguiendo me manda a felicitar, que qué interesante exposición. Y bueno, la pregunta es, yo recuerdo desde que estudiábamos en las aulas universitarias, siempre había la idea de que la justicia agraria era muy lenta, ¿no? Tú has hablado de la celeridad, en realidad sí hemos podido constatar, en algunos casos hemos participado asistiendo a algunos de los plenos de la sala superior, pero ¿cómo nos podrías tú transmitir que en realidad a partir de esta trascendente reforma que comentas, que ya casi va a cumplir 30 años, ha habido verdaderamente un ingrediente de celeridad? Danos algún ejemplo, cómo podríamos, los que no estamos habituados a este tipo de problemas, cómo podríamos constatar que estos principios fundamentalmente de la celeridad se están aplicando en la materia agraria. Bien, Elías, tenemos muchísimos casos, aproximadamente el 30% de asuntos relativos a la sucesión de los derechos agrarios. Es muy recurrente que ejidatarios y comuneros no elaboren su lista de sucesores, como es común también en el fuero común respecto de la propiedad privada. En México, al menos, no tenemos una cultura de elaborar testamentos agrarios. Y tampoco, así lo han mostrado las cifras, testamentos en materia de otros regímenes de propiedad. Bien, entonces, el 30% de los asuntos controvertidos que atienden los tribunales agrarios se refieren a controversias por la sucesión. Y en estos buscamos resolverlo de la manera más ágil, considerando
incluso que la controversia por la sucesión de los derechos se da entre familiares. Entonces, estamos desahogando de forma prácticamente sumaria estos procesos con el apoyo del Registro Agrario Nacional, a quien le requerimos vía informe de autoridad nos informe si existe o no lista de sucesor o testamento agrario sobre los derechos, y desahogamos previo llamado a los personas que pudieran tener derecho a heredar los derechos agrarios materia de la sucesión. Son llamados a juicios, en ocasiones pueden ser demandados, en otras terceros con interés, pero los estamos resolviendo de forma muy ágil. Ahí está un tema central. Los tribunales agrarios en la sucesión agraria, en derechos agrarios individuales, estamos actuando con máxima celeridad. Sí, también decirlo, vemos desde luego siempre un área de oportunidad y estamos a casi 3 décadas de esta constitución de los tribunales agrarios analizando qué podemos hacer para simplificar aún más el proceso, incluso con cambio de legislativo, que no sería nuestra competencia, pero hacer el planteamiento correspondiente de simplificar las reglas procesales, pero también sabemos que eso llevaría tiempo y demás. Hoy por hoy, en cada uno de los tribunales agrarios estamos buscando desahogar con más celeridad los juicios sucesorios, celebrar de ser posible una sola audiencia de ley y en esta desahogar todas las pruebas y de ser posible emitir la resolución en la misma audiencia de ley. Y de inmediato remitirla al Registro Agrario Nacional para la inscripción y expedición de documentos correspondientes. Entonces, y trabajamos en mecanismos de colaboración con la Procuraduría Agraria y con el Registro Agrario Nacional. ¿Por qué con la Procuraduría Agraria? Porque ejerce la representación legal de más del 50% o está presente en más del 50% de los asuntos que se substancian ante tribunales agrarios. Y el Registro Agrario Nacional es definitivo las pruebas que nos aporta en el juicio para la resolución de los asuntos, lo mismo de sucesión o por derechos colectivos. Ahí está como la evidencia de que estamos trabajando con celeridad. Ahora, estamos tomando otras medidas para dar cumplimiento a este principio de una justicia rápida y en un proceso eficaz. ¿Qué estamos haciendo? Bueno, y esto fue también derivado de la pandemia, que ha acelerado el proceso de incorporación de tecnologías de la información y de la comunicación a la justicia agraria. Estamos, digamos, no operamos como tal como un juicio en línea, pero acabamos de emitir hace una semana el acuerdo 14/2021 por parte del Pleno, en donde se autorizó la incorporación de estas tecnologías de la información y comunicación, particularmente para la celebración de audiencias de ley en juicios agrarios a distancia, lo mismo en jurisdicciones voluntarias. Las notificaciones que por su naturaleza lo permitan, exceptuando las notificaciones personales, realizarlas a través de medios electrónicos. También el intercambio de información con otras autoridades de índole administrativo con el apoyo en tecnologías de la información y comunicación. Entonces, esta parte creemos que nos va a ayudar a hacer una justicia agraria más ágil, pero desde luego para celebrar estas audiencias de ley vía remota requerimos la manifestación expresa de las partes de la aceptación del uso de estas tecnologías. Y aquí protegemos el derecho humano a la salud de los justiciables, de los servidores públicos, pero sobre todo incrementamos la forma de celebrar las audiencias a distancia, de reducir los diferimientos y también de reducir los costos de traslados de las personas desde el ejido y la comunidad del que son originarios hasta el Tribunal Unitario Agrario.
para garantizar el debido proceso, eso sí, magistrados y magistradas con su secretario o secretaria de acuerdos estarán invariablemente en la sede de los tribunales agrarios. Pero Déjame hacerte una claro. pregunta, Manuel. En estos programas que hemos venido llevando adelante desde que prácticamente inició la pandemia a nivel mundial, no solamente en México, pues nosotros cumplimos justamente también un año con esta transmisión que tú eres nuestra madrina en el mes de la celebración de la mujer. Cumplimos ya un año de estar ininterrumpidamente transmitiendo semana a semana estas entrevistas, pero hemos venido dando cuenta, hemos venido tomando el reclamo, el sentir, la reflexión de muchos abogados, presidentes de barras y colegios de abogados, en fin, que desde marzo del año pasado, que empezaron a cerrarse los tribunales, pues se han venido quejando de que prácticamente la justicia se ha venido deteniendo. En algunos lugares más, en algunos lugares menos. Hemos tenido la participación del presidente del Tribunal del Estado de México, por ejemplo, del doctor Sori, que ya se habían un poco adelantado con el tribunal electrónico, ya tenían alguna experiencia con la firma electrónica, y entonces ellos sí que se adelantaron. Pero bueno, pero hemos tenido algunas otras experiencias lamentables y hemos tenido quejas insisto, de juristas, de abogados, de litigantes, de que el derecho humano del acceso rápido, expedito a la justicia, pues ha estado fallando. Y debo decirlo, no solamente en el país, en el mundo, ¿no? Porque este fenómeno de la crisis sanitaria, de salud pública, de la crisis de la economía, de la crisis social, de la crisis de la educación, pues no es un fenómeno nada más de México. Entonces, en ese contexto, y tratando de contextualizar cada vez que hacemos una entrevista de la importancia de esta, con gente como tú que tiene a su cargo funciones públicas tan importantes, pues la pregunta es, ¿cómo han caminado en los tiempos de COVID en su sector? Por ejemplo, ¿qué ha pasado con ustedes? ¿Mantuvieron las puertas abiertas? ¿Las mantuvieron cerradas? ¿Continuaron las labores? ¿Cuál fue la organización? Me da mucho gusto que estén entrando a lo que ya es lo que llegó para quedarse, lo digital, que aquí estamos nosotros como un ejemplo, y también pues un poco abono, adelantándome, a que hemos tenido conocimiento de la iniciativa que presentó el Grupo de Acción Nacional en el Senado apenas en enero sobre el juicio en línea agrario también, ¿no? Que supongo que todavía no se aprueba, a ver qué nos comentas al respecto. Pero, ¿cómo pasó con ustedes, con estos principios, con este gran ánimo que tú le pones a tu trabajo, la pandemia en la materia de justicia agraria? Elías, la justicia agraria no se detuvo un solo día, hoy que estamos prácticamente a un año de la pandemia, ¿verdad? Ahí podemos distinguir 3 periodos. Como a todos, nos sorprendió la pandemia en el mes de marzo de 2020. Entonces, el Pleno del Tribunal Superior Agrario emitió un primer acuerdo de suspensión de plazos y términos que comprendió al finalmente, porque se fue ampliando, del 19 de marzo de 2020 al 15 de julio. Suspendimos plazos y términos, pero para el personal de los tribunales agrarios, ese tiempo se determinó como laborable en un sistema mixto, a distancia y presencial, a puerta cerrada, pero avanzando, elaborando proyectos de sentencias de proveídos, elaborando versiones públicas de sentencias. Entonces, y llevamos un seguimiento puntual de todas esas actividades realizadas cuando hubo suspensión de plazos y términos. Un segundo periodo que inicia, digamos, del 15 de julio al 7 de diciembre. Tuvimos periodo vacacional normal, pero en este periodo, una vez que abrimos conforme la nueva normalidad y además considerando que la impartición de justicia conforme la declaratoria del Consejo de Salubridad General es una actividad esencial y debemos continuar con el servicio en tiempos de pandemia.
abrimos ya formalmente, digamos, al público sin suspensión de plazos y términos del 3 de agosto al 7 de diciembre. Ahí laboramos de forma normal con horarios escalonados del personal, pero en todo este tiempo quiero decirles que se celebraron en los tribunales unitarios agrarios 40,302 audiencias de ley de forma presencial. Se realizaron 209,000 acuerdos de igual número de promociones. Y entonces continuamos trabajando y vemos que la gente, al regresar a esta nueva normalidad, han encontrado que pues puede notificarse de sus sentencias, que hay impulso procesal a los juicios que estaban en trámite. Y un tercer periodo es este primer trimestre del año 2021. Y en este trimestre también el Pleno ha emitido diversos acuerdos generales, uno de ellos para fortalecer los lineamientos de los cuidados a la salud, donde se creó un comité que supervise los mecanismos de protección a la salud, un comité en cada tribunal unitario y uno en el Tribunal Superior Agrario. Asistimos de forma escalonada, pero tenemos el servicio completo. ¿Qué nos guía? El semáforo epidemiológico. Solo cerramos cuando hay semáforo rojo o cuando hay un contagio de personal de los tribunales agrarios. Cerramos 6 días, se hacen las pruebas, el testeo correspondiente y reanudamos de inmediato. Quienes salen contagiados se aíslan de inmediato. Bueno, en este primer trimestre hemos buscado volver a la nueva normalidad. Ya se reanudaron las visitas de inspección a cada uno de los tribunales unitarios agrarios a distancia. La justicia itinerante, que también tenía una suspensión temporal, hoy puede realizarse en todos los tribunales ubicados en estados con semáforo verde. Entonces, y acabamos de emitir este acuerdo 14, donde algunas actuaciones dentro del proceso del juicio agrario y de jurisdicciones voluntarias se llevarán a través de medios electrónicos. Y creemos que desde luego la pandemia, pues la vamos conociendo el virus, esperamos avanzar en la vacunación, pero lo que estamos convencidos es que la impartición de justicia es un servicio esencial que debemos continuar brindándola, armonizando 3 derechos humanos: el derecho a la salud de todos, el derecho al acceso a la justicia y el derecho al trabajo digno de quienes laboramos en los tribunales agrarios protegiendo la salud. Pero hay que brindar el servicio y estamos convencidos en los tribunales agrarios que la impartición de justicia también va a coadyuvar a la recuperación económica del país una vez que los litigios avancen, concluyan, se conozcan las sentencias, se impugnen, pero lo que no podemos permitirnos es estar paralizados. Por el contrario. Déjame hacerte, has dicho una cosa muy importante. Bueno, primero las cifras que nos has comentado, pues evidencian que en verdad la justicia agraria no se paró. Sabemos de otras justicias que sí se pararon, como la laboral, que prácticamente pues, las juntas no abrían y no abrían, y abrían 2 días y volvían a cerrar. Y bueno, tuvimos experiencias verdaderamente desastrosas en muchas materias y las seguimos teniendo. La verdad es que yo he denunciado a través de este foro y de muchos otros que muchos jueces federales, locales, en algunas entidades, han aprovechado también este pretexto de que solamente lo urgente, solamente lo muy importante, solamente lo penal y lo familiar, y la verdad es que no resuelven nada, cierran los tribunales. Los abogados que nos dedicamos al ejercicio libre de la profesión, ha sido un verdadero caos, un verdadero suplicar, un viacrucis que ya viene ahora de la semana que entra. Pero bueno, pero en ese orden de ideas yo te preguntaría, porque es un tema que hemos comentado con algunos abogados, aquí nos están siguiendo ahora líderes de organizaciones de abogados como Onésimo Piña, de una organización nacional, magistrados que saludamos de todas las materias, y bueno, y siguen sumándose gente de Chiapas, de Coahuila,
magistrados unitarios que te están siguiendo y que verdaderamente muy complacidos todos, yo también por esta interesante charla, pero si la justicia es esencial, si como tú dices es fundamental para el tema de la crisis económica, que estén caminando los juicios, que estén caminando las controversias de orden mercantil, de cualquier naturaleza, ¿qué no sería que también, así como los trabajadores de la salud son prioritarios para la vacuna, que también a los juzgadores, a quienes están al frente de los tribunales, se les dé prioritariamente la vacuna, que tal parece que es el primer gran principio del fin, que todos estemos vacunados, y bueno, no se les toma en cuenta para nada. No sé qué reflexión tendrás al respecto. Dos reflexiones. En los tribunales agrarios es obligatorio el uso del cubrebocas. Es como nuestra primera vacuna y así está establecido en el espacio laboral de los tribunales agrarios justiciables y servidores públicos. Debemos usar el cubrebocas como una medida preventiva para el cuidado de nuestra salud. Sobre la vacunación, coincido, Elías, con el planteamiento y así lo hemos planteado a la Secretaría de Salud para que se valore la posibilidad de incluir dentro de, digamos, en un orden cronológico prioritario, la vacunación del personal que elaboramos en los tribunales agrarios y yo diría en todo el país, pero también principalmente en los tribunales unitarios agrarios, porque la pandemia avanzó a las zonas rurales, avanzó a las zonas indígenas y para nosotros es fundamental. Lo hemos planteado y esperamos tener respuesta pronta al respecto, porque hemos acreditado con hechos el compromiso con México de estar, no obstante el riesgo a la salud, celebrando audiencias presenciales en prácticamente todos los tribunales unitarios del país. Entendimos que había que tomar todas las medidas de protección a la salud, pero dar continuidad. Y aun cuando cerramos por algún contagio, se habilitan días y horas hábiles para determinadas actuaciones. Esperamos avanzar en este tema, pero lo que sí quisiera enfatizar es que lo que más podemos hacer un órgano de impartición de justicia en tiempos de pandemia es continuar con el servicio, apoyándonos en tecnologías de la información, de la comunicación, sin violentar nunca el debido proceso, pero otorgando el servicio. ¿Y por qué los tribunales agrarios más? Porque en los tribunales agrarios atendemos a la población más vulnerable en condiciones de vulnerabilidad que requiere apoyo para su desarrollo. Y sus documentos los requieren para obtener subsidios, créditos y demás. No podemos permitirnos un espacio de decir vamos a cerrar. Vamos a trabajar, sí, protegiendo la salud, pero continuando con este servicio esencial que así fue declarado en prácticamente todos los países del mundo, la procuración y la impartición de justicia. Y así seguiremos trabajando con el compromiso de quienes laboran en cada uno de los tribunales agrarios, con funciones jurisdiccionales como el secretario o secretaria de acuerdos, los secretarios de estudio y cuenta, las personas que tienen la responsabilidad de actuaría y demás. Elías, quisiera aprovechar además, si me lo permites, hacer un anuncio también a tu auditorio. En los tribunales agrarios estamos comprometidos con una justicia abierta, transparente, que rinda cuentas a la sociedad. Los poderes judiciales, sea federal, sea de las entidades federativas o de justicias especializadas como la agraria, debemos rendir cuentas. ¿Y cómo rendimos cuentas? Que conozcan los sentidos de las sentencias. Actualmente y en cumplimiento a la Ley General de Transparencia, recién modificada en agosto de 2014, hoy están publicadas prácticamente todas las versiones públicas de todas las sentencias emitidas por los tribunales unitarios y el Tribunal Superior Agrario en 2020 a la fecha. Para que se conozcan los criterios, se analice que se cumpla el principio de previsibilidad ante contextos iguales y hechos similares, debe haber la misma argumentación. Pero algo muy importante, vamos a iniciar
en breves días, conforme al acuerdo 14, una vez que se publique en el Diario Oficial de la Federación, que está en proceso, a transmitir a través de la página oficial de los tribunales agrarios las sesiones del Pleno Jurisdiccional, tal y como lo establece la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios. Los plenos jurisdiccionales son públicos, salvo excepciones que se considere que se ponga en riesgo la seguridad. Los plenos administrativos, esos son privados. Pero ahora, con la pandemia, pues prácticamente no asiste personal a las sesiones de del pleno, y estas son remotas, pero vamos a empezar a transmitirlas. Se suman los tribunales agrarios con esta práctica, con esta buena práctica de justicia abierta. Lo hace la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo hace los tribunales electorales del Poder Judicial Federal y en breve el Pleno del Tribunal Superior Agrario. Y los invitamos a sumarse, a escuchar la discusión de los asuntos. Hay unos verdaderamente interesantes que involucran o que hacen necesario realizar un control de constitucionalidad, un control de convencionalidad por los derechos ancestrales de propiedad que están en juego. Derecho, por ejemplo, también un control de convencionalidad para analizar el derecho humano al medio ambiente sano, al agua, al mínimo vital. Hay asuntos muy importantes y trascendentes por sus criterios jurídicos que se discuten en el Tribunal Superior Agrario, y queremos que tu auditorio tan especializado se sume a estas transmisiones que prevemos inician en la semana de Pascua. Maribel, pues estamos llegando a la recta final del programa. Ha sido verdaderamente muy interesante. Nos has ilustrado sobre muchos aspectos que no conocíamos, al menos yo lo confieso, de la justicia agraria, que como decíamos al principio del programa, a veces es muy desconocida para la mayoría de los operadores. Es muy interesante. Yo te quisiera hacer un par de preguntas pidiéndote pues unas respuestas breves para poder al final terminar la transmisión con una reflexión tuya. Primero, me gustaría que nos comentaras, tú que eres una gente que viene luchando desde siempre y más ahora por la igualdad, por la igualdad de género, por la igualdad entre hombres y mujeres. ¿Qué acción nos podría decir que ha encabezado el tribunal, que tú promueves en relación con, y en el contexto del día, del mes de celebración de la mujer, que es precisamente el reconocimiento a estos derechos que tienen las mujeres de igualdad frente a los hombres en todo el mundo? ¿Qué nos podrías comentar sobre alguna medida que se lleve en el tribunal? Claro que sí, Elías, en dos vertientes. Trabajamos por una cultura de la igualdad al interior de los tribunales agrarios dentro del personal. En los tribunales agrarios se instaló desde 2018 el Comité de Igualdad de Género. Acaba de publicarse un acuerdo que lo ratifica y solo modifica alguno de sus estatutos para incluir en la conformación paritaria hombres y mujeres, advirtiendo que un cambio cultural que deje atrás estereotipos donde se creía que la mujer estaba subordinada al hombre, deben quedar atrás y pasar a una cultura de la igualdad de derechos y oportunidades. Derivado de ello es que se autorizó, se aprobó por el Pleno un comité de igualdad conformado por igual número de magistrados y magistradas agrarias, que promueva la igualdad al interior de los tribunales agrarios, promoviendo igual acceso a la carrera judicial a hombres y a mujeres, y de ser necesario, se dicten medidas afirmativas para que las mujeres accedamos a puestos jurisdiccionales de mayor responsabilidad. Por la otra, en los tribunales agrarios desde 2016 y muy acorde con la jurisprudencia de la primera sala sobre la obligatoriedad, incluso de oficio, de juzgar con perspectiva de género, esto lo estamos haciendo ya en sentencias del Tribunal Superior Agrario, de los tribunales unitarios agrarios, principalmente
para erradicar la violencia política que sufren mujeres en los ejidos y comunidades, porque se desconoce su derecho a participar en los órganos de representación y vigilancia de ejidos y comunidades. No obstante, hay una cuota a cumplir en la ley agraria, en su artículo 37, donde estos órganos de representación y vigilancia no deben integrarse o deben integrarse hasta un 60% por personas de un mismo género. Entonces, digamos que en la parte interna, promoviendo el desarrollo y la participación de las mujeres, vigilando que haya o erradicando, si las hay donde se identifican, prácticas de acoso laboral y sexual, y sobre todo trabajar en una justicia que reconozca la igualdad de los derechos en las mujeres que viven y habitan en el campo. Elías, si hay una cultura de la desigualdad en general, en el campo, en la ciudad, sí es más acentuada en el campo porque hay menos oportunidades a la educación, todavía menor acceso a las tecnologías de la información y la comunicación. Elías, yo te quiero felicitar muy sinceramente por la iniciativa de Foro Jurídico que cada año invitas a participar, y agradecerte que este año me haya correspondido abogadas mexicanas que queremos pugnar por una cultura de la igualdad en el espacio público y en el espacio privado. En los tribunales agrarios queremos enfocarnos a trabajar en la cultura de la igualdad de las mujeres rurales. 14 millones de mexicanas, no todas tienen desde luego tierra, pero viven en el campo y padecen una mayor marginación y violencia patrimonial y de otro tipo, Elías. Estamos trabajando en ello y creemos, al igual que tú, que hombres y mujeres debemos pugnar por dejar atrás estereotipos que discriminan. Pues Maribel, en verdad te felicito por esta gran labor que haces, te felicito por esta importante, clara, concisa, precisa, pues exposición que nos has hecho. Me sumo a las felicitaciones de tanta gente que está saludándote y felicitándote, y sobre todo aplaudiendo que pelees por esta cultura de la igualdad de oportunidades. Pues yo me despido antes de pedirte una reflexión final, poniendo en pantalla y poniendo a disposición de nuestro auditorio la revista Foro Jurídico de marzo, en la que precisamente, bueno, pues aquí están nuestras abogadas más influyentes en México de la versión 2021, y aquí apareces tú en el centro en medio, nuestra querida invitada Maribel Méndez de Lara, como una de las importantes abogadas que todos los días luchan, que lideran importantes actividades, acciones en defensa del Estado de Derecho en México, y también, ¿por qué no decirlo?, de la igualdad de género, porque este sea un mejor país para todos. Pues yo los invito a que de manera gratuita puedan consultar esta versión digital de Foro Jurídico en www.forojurídico.mx, y podrán ver lo que piensa cada una de nuestras 15 abogadas más influyentes de México de este año. También pues podrán corroborar lo que aquí ya nos ha dicho Maribel. Maribel, yo quisiera pedirte una reflexión final, pidiéndote ahora sí que con la técnica de la metralleta, que nos digas en tu concepto, como presidenta de la Sala Superior, como juzgadora en la materia, hiperespecialista de más de 30 años en el área, ¿cuáles serían para ti los 3 grandes retos del tribunal que tú ahora presides? Y alguna reflexión final para despedir el programa. Muchas gracias, Elías. Qué interesante pregunta. Decirte que en los tribunales estamos en un profundo proceso de reflexión con la participación de todos, y nuestro mayor reto es una justicia rápida y en un proceso eficaz. Y en ello trabajamos día a día. Pero también, tú lo has dicho, a 3 décadas casi de la reforma al 27 constitucional,
Necesitamos valorar el fortalecimiento de los tribunales agrarios y ahí analizamos incluso junto con legisladores diversas opciones, desde que los tribunales agrarios pasen a formar parte del Poder Judicial Federal, desde luego en su sala superior y los tribunales unitarios agrarios, pero también en la parte procesal y que, digamos, se materializa la justicia agraria, promover también una reforma para lograr reglas más sencillas en materia agraria y desde luego incorporar las tecnologías de la información y comunicación y tener el juicio en línea en materia agraria como optativo. Tú lo has dicho, ya tenemos una iniciativa que presentó la senadora Xóchitl Gálvez, hay otras iniciativas para reformar la ley agraria. Estamos en un proceso de reflexión y revisión de estos para fortalecer la capacidad orgánica de los tribunales agrarios, su autonomía presupuestal y desde luego simplificar las reglas procesales para cumplir con este mandato constitucional de justicia pronta y honesta. Cualquier inconformidad, queja que tengan sobre los tribunales agrarios o propuesta, háganosla saber. Queremos que la justicia agraria otorgue un servicio de excelencia a todos los usuarios en todo el país para cumplir con la igualdad procesal. Muchas gracias, Elías. Maribel, pues muchas gracias. Nuevamente te felicito, te agradezco. Me sumo, insisto, a todas las felicitaciones de tanta gente que nos está siguiendo, de compañeros de la Asociación Nacional de Doctores en Derecho, la doctora Claudia Terzi, Bernardo Espino, magistrados administrativos, Napoleón Fillat, en fin, una gran cantidad de gente, mucha gente del interior del país. Creo que hoy, como nunca, claro, obedece al interés de escuchar a su presidenta, de lugares donde a veces no se nos conectan, de Baja California Sur, de Chiapas, en fin, estamos muy motivados por eso y les agradecemos. Y desde luego a las más de 100 personas que estuvieron conectadas directamente hoy con nosotros y los que nos siguieron por Facebook Live. Muchas gracias. Los esperamos el próximo jueves a partir de las 7 de la noche. Ya estaremos en el mes de abril, pero aún así seguiremos invitando a destacadas juristas mexicanas que siempre tienen muchas ideas y muchas cosas que enseñarnos. Así es que se despide de ustedes su amigo Elías Huerta. Buenas noches. Ha sido un privilegio estar compartiendo contigo este espacio, Maribel. Y una vez más mi felicitación y te deseo que sigas adelante con esta gran tarea que tienes enfrente de la justicia agraria también, pues que como tú bien has dicho, pues es la que tiene que velar por emparejar la justicia en este país por grupos tan vulnerables como los campesinos, en fin, ¿no? Y que esta mitad del territorio y que sigan sobre todo aportando para la paz social, que en este país es fundamental para seguir progresando, particularmente en condiciones difíciles de pandemia. Pues muchas gracias, buenas noches. Muchas gracias. Ha sido un placer. Hasta luego. Muchas gracias, Elías, y a ti y a todo tu auditorio. Gracias.